¿Qué tal si usted en esta noche cierra sus ojos por un momento? Permítame hacer una oración como lo hemos hecho en el tiempo de adoración, en el tiempo de alabanza. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo. Gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por tu consuelo, por tu fortaleza. Oramos en esta noche para que tú sanes toda dolencia, para que sanes los corazones, las mentes, los cuerpos, Señor, para que seas tú restaurando a cada persona, fortaleciendo, levantando, pero hablándonos también a través de tu palabra, Señor. Ministranos a través de ella, Dios del cielo, y llévanos, Señor, hacia ese destino que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Acompáñeme al libro del profeta Isaías, por favor, si usted trajo su Biblia. A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? ¿Ya no la cargan? Sí, vea, 1, 2, 3. ¿Quién más? 4. Ay, hasta mi sobrina, vea, 5. Bueno, qué alegría. A mí siempre me ha gustado la Biblia en físico, lógicamente la tengo en mi celular también, pero a veces el celular en la iglesia puede ser un arma de doble filo porque entramos a ver la Biblia y de repente terminamos viendo las redes sociales. Así que voy a pedirle en esta noche que usted, si trajo su Biblia en su celular, pues pueda usarla sin distraerse. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, el verso número 8. Dice de la siguiente manera: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Titulamos este mensaje La Ruta. Y uno dice, ¿qué tiene que ver este texto con lo que queremos enseñar o lo que queríamos transmitir o lo que quiero transmitir en esta noche? Especialmente el capítulo 6 del profeta Isaías narra la historia del llamamiento de Isaías. Toda historia en la Biblia inicia por un llamamiento. Toda historia en la Biblia, de cada hombre, de cada mujer, hizo parte del llamamiento, que es lo que nosotros conocemos como propósito. Eso del por qué estoy en la tierra, para qué soy útil o en qué puedo ser usado o en qué puedo también bendecir a los demás. Así que el capítulo 6 del libro del profeta Isaías narra la historia de ese encuentro que un día Isaías tiene con el Señor y nos narra de dos cosas esenciales que marcan nuestra ruta o que marcan la ruta de nuestra vida. El capítulo 6 de Isaías nos enseña dos cosas. Diga conmigo: visión y misión. Todo en la vida se requiere de una visión, pero también se necesita de una misión. En la medida en la que nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos alcanzando los diferentes niveles de desarrollo de nuestro pensamiento hasta alcanzar el máximo, que es el pensamiento categorial, hasta ese entonces nosotros comprendemos que nuestra vida puede tener muchos vacíos y carecemos quizás de propósito. Pero en la medida en la que vamos avanzando, necesitamos empezar a establecer con claridad en nuestra vida cuál debe ser nuestra visión. ¿Cuántos aquí desde pequeños sabían que querían estudiar? ¿Cuántos lo descubrieron ya siendo grandes? Muy bien. Habitualmente pasa, no sé cuántas profesiones pasamos cuando estábamos pequeños, ¿cierto? Desde azafata, desde ser maestra de niños, ¿qué otra profesión anhelábamos las chicas? A ver, cuando estábamos más pequeñas. Doctora, muy bien, ¿qué más? Diseñadora, veterinaria. Yo no sé por cuántas profesiones pasé, pero hubo una que siempre marcó muchísimo mi vida y marcó mucho mi corazón, y era la pedagogía. Me gustaba mucho enseñar, pero enseñar específicamente a los niños. Y enseñar algo que, bueno, creo que esa carrera ya no está en nuestro país, que se conoce como pedagogía reeducativa. Y me gustaba mucho el enfoque que esta carrera tenía cuando empecé a conocerla. Y quería, siempre fue mi visión y mi anhelo poderle enseñar a los niños. Inclusive cuando inicié mi ministerio, cuando inicié el servicio, lo inicié enseñándole a los niños. Mi esposo era maestro de niños en nuestro barrio y él me llevaba con él
para que yo aprendiera el trabajo, la enseñanza con niños. Y durante los primeros años, muchos años de mi vida cristiana, los los dediqué a la enseñanza para los niños hasta que llegué a ser directora de escuela infantil. Dios tiene una visión. Dios quiere que cada uno de nosotros establezcamos una visión para nuestra vida. ¿Qué es una visión? La visión nos permite definir el camino que necesitamos seguir para alcanzar las metas que nos proponemos. La visión casi siempre está acompañada de imágenes, pero también de un tiempo establecido. Podemos tener visión con alcance a corto, a mediano y a largo plazo, que hace parte de las metas o los objetivos que tenemos en nuestra vida. Y uno podría preguntarse, ¿a mí de qué me sirve esto en la etapa en la que yo estoy viviendo? ¿Por qué es importante la visión? Hay un dicho que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Aplica también para nuestra vida. Cuando no tenemos una visión clara, no definimos el camino que necesitamos seguir y el paso a paso de lo que deseamos alcanzar, vamos a considerar que cualquier cosa que llegue a nuestra vida va a ser buena para nosotros. Por eso es tan importante en la vida tener clara una visión. Y eso fue lo que pasó con el profeta Isaías. Cuando Dios lo llama en el capítulo número 6, dice que en aquella visión él vio cómo los ángeles subían y bajaban, cómo cantaban, santo es el Señor. Se puede leer ese capítulo en su casa. Y Isaías vio en aquella visión, por eso en esa visión dice que él escuchó la voz del Señor que le dijo, bueno Isaías, está bien que yo venga a ti, que me revele a ti en mi gloria, que te muestre lo que yo soy, pero ¿a quién voy a enviar a vivir lo mismo que tú estás viviendo conmigo? Dios le había dado una visión a Isaías, pero dentro de esa visión Dios necesitaba establecer una misión. Es diferente a los sueños. Creo que estamos en esa etapa entre los 15, 20 hasta los 30 años. Nuestra vida está llena de sueños. ¿Cuántos aquí tienen sueños? Cosas que desean alcanzar. Esa etapa empieza a disminuir después de los 30 porque ya nuestros pies se anclan mucho más a la realidad, a lo que nosotros llamamos el polo tierra, y nos quedamos allí y consideramos que la vida tiene un fundamento diferente a como vimos la vida entre los 20 y los 30 años. Una de las etapas más lindas del alcance de metas se vive entre los 20 y los 30 años. ¿Cuántos están en ese rango de edad de los que están aquí? Algunos ya están que salen de ahí. Pero es la etapa más linda en la que establecemos mayores sueños en nuestra vida. Hay más capacidad mental, más capacidad emocional, más capacidad espiritual y mucho más capacidad física para poder alcanzar las metas que nos podamos proponer. Pero si en la vida no hay una visión, si no esclarecemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que nosotros anhelamos para nuestra vida, entonces no vamos a tener un plan de acción y se nos van a ir los años sin darnos cuenta de qué manera estamos viviendo, qué propósito tenemos en nuestra vida y cuál debe ser el alcance o la utilidad que Dios le da a nuestra vida. Sé que a veces es una palabra que no quisiéramos usar porque todo lo queremos espiritualizar. Y tenemos un vínculo, una relación con Dios de beneficio. Todo lo que yo pido, quiero que el Señor me lo dé. Y de esa manera defino el amor que Él tiene conmigo. La pregunta es, ¿en qué estoy yo retribuyendo lo mucho que estoy recibiendo de Dios? ¿Recuerdan la historia cuando Jesús toma a los hijos del trueno, toma allí a Juan y toma a Jacobo y toma a Pedro y se los lleva al monte? Y dice que estando allí Jesús se transfiguró. Inclusive el título de aquella historia se llama el Monte de la Transfiguración. Y cuando Jesús se los lleva, ya Pedro vivió un éxtasis espiritual. Dijo, esto es lo que yo anhelaba conocer de ti, Señor. Esto es lo que yo quería de ti, porque dice que Jesús se transfiguró y sus vestiduras eran tan blancas como el sol. Y lo que sintió y lo que experimentó Pedro en aquel instante y los otros discípulos era algo que nunca antes habían visto caminando con Jesús. Así que Pedro dijo, aquí es donde yo me quiero quedar.
Me imagino que eso fue lo que vivió el profeta Isaías cuando vio al Señor en la gloria, vio cómo los ángeles cantaban. Isaías dijo, yo me quiero quedar aquí, la paz que siento al estar aquí. No sé si usted lo ha experimentado cuando entra a su lugar secreto, cierra los ojos y pone una adoración y uno siente como si nos transportáramos a un sitio, a un lugar donde todo se disipa en nuestra vida y todo es paz. Dios les estaba dando a ellos una visión, les estaba mostrando lo que Él representa para nosotros. Pero muchas veces en nuestra vida nos quedamos hasta allí en la relación que establecemos con Dios, en lo que yo necesito de Él, en lo que yo experimento de Él, en lo que yo recibo del Señor, en lo que Él hace por mí. Y a veces el único vínculo que establecemos con Dios es un vínculo en que nosotros ganamos, pero no hay una ganancia para Él. Porque nos quedamos simplemente con una visión en nuestra vida, pero cada visión que Dios nos da debe estar acompañada de una misión. Por eso cuando Isaías escuchó la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? No sé si alguna vez, ¿cuántos aquí vinieron con su mejor amigo, su mejor amiga o alguien con quien usted le gusta hablar mucho? Uno tiene gente con la que uno puede hablar y 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 nunca cansarse. Y contamos las mismas historias y las mismas cosas y las escuchamos como si fuera la primera vez. Pero no sé si a usted le ha pasado alguna vez que ha tenido una conversación con alguien de un tema interesante y de repente la otra persona te responde con otra conversación. ¿Le ha pasado? Yo tengo una amiga así. Estamos hablando de un tema súper interesante y tú te metes en el tema y estás hablando y estás prestando atención y de repente se queda en silencio y dice, antes de que se me olvide, tengo que preguntarte algo. Y yo, pero ¿por qué si estamos hablando de otro tema? Estamos hablando de otra cosa. Y siempre nos pasa, particularmente cada vez que tenemos estas conversaciones. Más o menos esto fue lo que pasó en estas tres historias, en la historia del profeta Isaías, en el monte de la transfiguración y en Hechos capítulo número 9, que fue la conversión del apóstol Pablo. Dios de repente les lleva a conocer su gloria, les lleva a experimentar su presencia, les lleva a conocerlo, lo que Él es y hasta dónde el Señor nos puede llevar. Pero dentro de ello, Dios no se limita simplemente a que nosotros podamos ver de Dios lo que Él quiere que veamos o lo que nosotros necesitamos ver, sino que Dios dentro de ello va a establecer una misión. ¿Cuál es la misión? La misión es el propósito, son los objetivos que nos guían para alcanzar algo específico. La visión es lo que quiero alcanzar, la misión es cómo lo voy a lograr. ¿Cómo lo voy a alcanzar? Tengo un sueño, quiero ser profesional, ya tengo la visión clara. La misión es cómo voy a lograr ese sueño que me he propuesto. Quiero crear una empresa, pero ¿cómo lo quiero lograr? Es la misión. Cuando yo empiezo a plantear en mi vida las cosas específicas y planteo las metas para tomar decisiones frente a ellas. Pero si en la vida no hay una visión acompañada de una misión, entonces estaremos perdidos. Y aplica para todos los campos de nuestra vida, no solamente para el área espiritual, también para su desarrollo personal. A veces vivimos en la vida pensando que la vida en sí misma nos trae suerte o simplemente ella nos va poniendo el granito de maíz y nosotros como gallina la vamos picando. En la vida necesitamos establecer una visión clara, qué es lo que quiero y luego necesito planificar cómo llegar allá. Y es lo que Dios ha hecho de principio a fin a la luz de la palabra. Por eso cuando habla con el profeta Isaías y le muestra su gloria, luego la conversación cambia. No se quedó simplemente allí diciéndole, listo, ya tú me viste a mí en mi gloria, era lo que yo quería que tú conocieras de mí, Isaías, ve a tu casa y sigue haciendo lo mismo. Después de que Dios le muestra su gloria, entonces le indica el camino, le dice, ahora quiero, ¿quién va a ir por mí? ¿Y quién va a hacer lo que yo hoy estoy haciendo contigo? Isaías inmediatamente captó la idea de Dios y le dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. El problema de la misión es que nosotros queremos crear la imagen, pero que otro la ejecute.
Yo le he enseñado a mis discípulos, si usted tiene una idea de algo que necesitamos cambiar en la iglesia, dame un plan de acción, si no, no me diga nada. Porque es fácil en la vida ir diciendo las cosas que se tienen que hacer, pero nosotros no ejecutarla. ¿Cuántas veces le ha dado una idea a otra persona porque tú no sientes la capacidad de ejecutar la idea que tú tienes? Tienes la visión, pero no has establecido con claridad la misión. ¿Cómo lo voy a lograr? Hay 3 cosas que nos enseña la historia del profeta Isaías. Acompáñenme al verso número 5, por favor, del capítulo 6 de Isaías. El verso número 5, bueno, lo voy a leer, creo que esta es la traducción viviente. Dice, ahora sí voy a morir, porque yo que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. Lo primero que Dios nos indica en el camino es que necesitamos mirar nuestra propia condición. ¿Qué limitantes tengo y qué fortalezas tengo? ¿Cuál es mi condición? ¿Qué tantas habilidades el Señor nos ha dado? ¿Qué tanto nosotros podemos hacer también? El profeta Isaías dijo, ¿cómo siendo yo un hombre inmundo, de labios impuros, pudieron ver mis ojos el Rey de Gloria? Isaías dijo, ¿cómo es posible que Dios en su gloria pueda mostrarse a mí, que soy un hombre pecador? En la vida necesitamos alcanzar las cosas que nos hemos propuesto, primero reconociendo nuestra condición. ¿Qué tanto poseo? ¿Qué tanto soy capaz? ¿Qué tanto puedo lograr? Hay gente que se detiene mucho a mirar sus propias limitaciones sin observar con exactitud sus virtudes. Particularmente me pasa mucho en las consultas, cuando le pregunto a la gente, dime un defecto y dime una virtud. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que responden? El defecto. Porque crecemos en una sociedad donde todo el tiempo estamos observando lo malo de los demás. Entonces, hablar de nuestros propios defectos es un tema común. Los podemos identificar porque todo el tiempo los estamos escuchando. Pero cuando le digo que tiene que definirme una virtud, se quedan allí. Se detienen allí. Y puede pasar el tiempo, a veces se han tomado minutos sin darle respuesta a cuál virtud usted posee. Todos nacemos con defectos, pero todos nacemos con virtudes. Y a veces no sabemos qué tanta capacidad tenemos en la vida hasta que tengamos que enfrentar algo que explore o explote en nuestra vida nuestras propias capacidades. A veces son más nuestros miedos de decir, no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de lograr aquello. Cuando mi esposo y yo aceptamos la comisión o la misión de tomar la iglesia a nivel general, yo tenía 22 años y él tenía 29. Y he contado esto porque cuando él aceptó el reto de asumir el pastoreo de la iglesia, yo dije, no soy capaz. No tengo la capacidad para hacerlo. Porque a veces no es simplemente mirar nuestra condición, a veces la confundimos también con nuestros miedos. No soy capaz de lograrlo, no creo que he sido capacitada para esto. Me sentía muy pequeña y me sentía literalmente incapacitada para hacerlo. Yo le decía, hay temas que no sé cómo abarcarlos, hay cosas que no sé cómo hacerlas. Y yo sentía que no podía predicar como él predicaba, que su oratoria era mucho mejor y que quizás la mía no era igual. Y sentía que no tenía la capacidad para hacerlo. Pero haber reconocido mi condición me llevó a entender la gracia de Dios. Y comprendí el primer principio que nos lleva en la vida a alcanzar cada meta que nos hemos propuesto. Y es que no es solamente nosotros, es quién está con nosotros y quién actúa a través de nosotros. Por eso muchas veces no queremos aceptar el llamado que Dios nos hace, porque pensamos que es nuestra propia capacidad o nuestra propia habilidad, cuando realmente dependemos de la habilidad de Él y de su
capacidad. El profeta Isaías miró su condición: soy un hombre impuro, ¿cómo puedo hacer lo que tú me has encomendado? Lo segundo, en el verso número 7, que es el tema que estaba hablando, dice: con esta brasa me tocó los labios y me dijo, esta brasa ha tocado tus labios con ella, y Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Dice que con un carbón encendido tocó los labios del profeta Isaías y sintió cómo la inmundicia o la impureza fue limpiada de él. Lo segundo, para alcanzar esa ruta o ese camino en nuestra vida, es aceptar su gracia. No dependo de mí misma ni de mis capacidades, sino que también dependo de la gracia del Señor. ¿Qué tanto Dios puede depositar en nosotros? ¿Qué tanto Él puede dar en nosotros? Hay un texto en la Biblia que me gusta mucho que dice que de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y sabe qué nos indica eso? Que nuestras propias debilidades son el plato exquisito de Dios para glorificarse en ellas. En esto que muchas veces decimos, no soy capaz de lograrlo, no soy capaz de alcanzarlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hablar, no sé cómo llegar allí. Allí es donde actúa la gracia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El profeta Isaías dijo: yo no creo que yo lo pueda hacer. ¿Cómo me llamas a mí si soy un hombre de labios impuros? Ya quiero tocar un tema que hace parte, no sé, de nuestra cultura, de nuestra jerga. Pero nosotros somos muy dados a hablar con palabras vulgares, con palabras corrompidas. Y pareciera ser que es normal. A veces yo escucho muchas conversaciones donde siempre la vulgaridad debe ser la primera palabra antes de introducir cualquier concepto. Lo hemos adoptado tanto a nuestra cultura que nos parece normal que nos hablen de esa manera. Y una vez alguien me dijo: no sé cómo cambiar las palabras corrompidas o las palabras vulgares de mis labios. ¿Cómo luchamos en contra de esas palabras? Y una vez escuché a alguien decir que esas palabras surgen cuando no hay cultura por la lectura en nuestra vida. El vocabulario se enriquece de la lectura que nosotros hacemos. Si diariamente tenemos una cultura por la lectura, le aseguro que no habrá necesidad de palabras vulgares ni de palabras corrompidas en nosotros. ¿Cuál es el problema de las palabras corrompidas? Que pueden crear heridas en las demás personas. Inclusive con las parejas, uno de los temas que yo toco con ellos es cuidarnos de las palabras corrompidas. ¿Cuántas veces consideramos que es nuestra personalidad burlarnos del defecto del otro sin pensar que eso puede ocasionar una herida? Muchos años de mi vida luché en contra de una, ¿cómo se llama eso? De una belleza que el Señor me dio, de mi frente. Dios me bendijo con ella. Con mis hermanas luchamos con mi mamá nos comparamos y decimos que tiene la frente más grande, a ver quién gana, ¿no? Yo tenía un apodo, creo que una vez les conté, que en el colegio me decían Piolín. ¿Cuántos se vieron esos muñequitos? ¿Saben quién es Piolín? Ese pajarito amarillito que tenía la cabeza grande acá. Yo era muy delgada, entonces imagínense cómo se me veía la frente hace unos años atrás. Por eso yo hoy en día amo mis cachetes y yo digo, Dios mío, que se queden ahí. Me ayudan a disimular un poquito el tamaño de la frente y puedo lucirla con mayor virtud. Pero cuántas veces una palabra maldicha, una palabra corrompida, una palabra transmitida, pensando que podemos hacerlo y que tenemos el derecho de hacerlo, ha afectado todo nuestro entorno. Esa expresión que utiliza el apóstol, el profeta Isaías: yo era un hombre de labios inmundos. Sin embargo, a pesar de mi condición, el Rey de Gloria, mis ojos han visto al Rey de Gloria. Y eso nos enseña la gracia. Dios ha llegado a tu vida, ha llegado a nuestra vida para quedarse, no por mérito personal,
¿Sabe usted qué significa la gracia? ¿Qué significa la gracia? ¿Sabe usted que la creación se ha regido por 7 dispensaciones? Estamos viviendo la 6ª dispensación. Dispensaciones son tiempos que Dios determinó para regir o para gobernar. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia, que fue cuando el hombre y la mujer fueron creados y puestos en el huerto del Edén. Luego vino la dispensación de la conciencia. ¿Cuántos han estado en la escuela? ¿Se lo han enseñado? Hay que ir a las escuelas. Qué lindo es aprender de la palabra, aprender de ella. Entre más palabra exista en nosotros, menos palabras corrompidas podrán salir de nosotros. Hace mucho tiempo aprendí y lo escuché de alguien decir: ¿tú quieres saber el nivel de tus palabras? ¿Qué dices cuando te machucas un dedo? Dice, la mejor manera de medir la vida espiritual de alguien, que se machuque un dedo para que vea qué palabra sale de ti. Porque uno a veces habla muy bonito y muy espiritual, pero machúquese un dedo para que usted vea lo que sale de usted. Si usted dice Cristo, ya usted es usted es un ser súper espiritual. Pero Isaías era un hombre de labios inmundos, pero la gracia de Dios pudo cambiar eso en él. Mira a su amigo y dile, hay esperanza. ¿Qué tenemos? Esperanza. Y quiero terminar en esta noche con el verso número 8. Porque dice que después de esta conversación que Isaías tuvo con Dios, el verso 8 dice, enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Así que yo respondí. ¿Quién respondió? El profeta Isaías. Mire cómo pasa de un estado al otro. Un texto antes le dice, no, Señor, un momento, yo soy un hombre inmundo, de labios inmundos, soy pecador. Y luego Dios dice, listo, yo te voy a limpiar. Trajo a través de un ángel un carbón encendido, fue la visión que tuvo Isaías, y vio cómo Dios limpió eso que él consideraba era una inmundicia. Pero luego Dios cambia la conversación y dice que cuando escuchó a Dios decir, bueno, ¿y ahora yo a quién voy a enviar? ¿Quién va a ser mi mensajero? ¿Quién va a ir por mí? Y el profeta Isaías no volteó la cara, no dijo, esto como que no es conmigo, yo estaba en otra conversación contigo, perdóname. No, dice que el profeta Isaías respondió, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Isaías, todos los libros de la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo a cada escritor. Ese soplo vino sobre cada uno de ellos para escribir cada parte de la Biblia. Toda la Biblia, dice la carta a Timoteo, es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para instruir y para redarguir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfeccionado y preparado para toda buena obra. Cuando Dios le habla a Isaías y le dice, ¿quién va a hacer lo que yo quiero que haga? Isaías inmediatamente entendió que la cosa era con él. Digan esta noche conmigo, la cosa es conmigo. No es simplemente de nuestros pastores, de nuestros líderes. Dios marca una ruta perfecta para nosotros. Quiere que seamos útiles para Él. Que seamos una luz para nuestra sociedad. La gente piensa que ser cristiano en medio de la sociedad es difícil. No lo es si tú aprendes a caminar de la mano con Él. Pero nuestra sociedad necesita de hombres y mujeres que puedan ser diferentes, que puedan llevar un mensaje de esperanza,
que podamos ser la voz de Dios, que podamos ser la luz de Él donde quiera que vayamos, que podamos dar un poco de la paz que nos ha dado, del amor que el Señor nos ha dado. Ese es el camino que Él tiene para nosotros. Por eso en Mateo 28, 19 Jesús estableció la gran comisión. La comisión no son para algunos, la comisión fue dada para todos los creyentes, para todos los que conocemos de Dios. Y es nuestra labor. Quiero preguntarte en esta noche, en esta semana, ¿a quién le hablaste de Jesús? A veces simplemente vamos caminando en la vida pensando que todo debe existir para suplir la necesidad que yo tengo. El mensaje de Dios es diferente. Tú eres la necesidad. Tú eres quien puede suplir la necesidad de otros. Qué lindo que cuando llegues al trabajo tú puedas dar una palabra, simplemente orar por alguien. Hay momentos en los que yo no sé qué decirle a alguien. Y cuando no hay palabras que decir, solo tengo una cosa por hacer: orar por ellos. No sé cómo consolarte, pero déjame abrazarte, déjame orar por ti. Hay situaciones en las que muchas veces no sabemos cómo las vamos a enfrentar. Ese fue mi miedo, decirle al Señor cómo lo voy a hacer. Cuando se me presente esto, ¿de qué manera voy a actuar? Dios nos muestra el camino. Tenemos una misión que cumplir y queremos que cada uno de nosotros con valentía lo podamos hacer sabiendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Jesús enseñó en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que vayamos, tú eres la respuesta para alguien. Donde quiera que estés, tú eres la respuesta a alguien más. Él es la respuesta para tus padres. Eres la respuesta para tus hermanos. Eres la respuesta para tus amigos. Eres la respuesta para tu pareja. Bueno, para tu pareja no podemos estar en yugo desigual. Pero somos la respuesta, la luz donde quiera que nosotros vayamos. Yo quisiera que en esta noche usted pueda estar de pie y podamos orar. Que usted pueda decirle las palabras que dijo el profeta Isaías. Llegue hoy a casa y lea Hechos capítulo número 9. Lea toda la historia de la conversión del apóstol Pablo. Pablo era uno de los hombres más preparados y más letrados de la época. Fue preparado por Gamaliel, el maestro. Hablaba 2 idiomas, griego y latín. Se dedicaba a la compra de bienes y de telas. Pero un día, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, Jesús se le apareció. Luego Dios le habla en una visión a Ananías y le indica que debía ir a casa del apóstol Pablo. Aún Jesús apareciéndole a Pablo, necesitó de un Ananías para que fuera y orara por él. Dios puede hacer la obra en cualquier persona, pero Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí para hacerlo. Para Él no es imposible llegar a hacer las cosas, pero Él quiere usarnos a nosotros. ¿Qué tal si en esta noche usted le dice: Señor, yo no sé cómo hacerlo, pero si yo estoy dispuesta, quiero que lo hagas a través de mí? Donde quiera que vayamos, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Infinitas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña. Gracias por lo que ella nos revela. Tú enseñaste de ti mismo que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Que no hay otro camino por el cual podamos llegar al Padre sino a través de ti. Tú eres el camino que nosotros anhelamos. Pero nosotros también somos la respuesta de muchas oraciones.
Oro en esta noche para que eso que tú le mostraste al profeta Isaías también pueda ser revelado al corazón de cada uno de los que hoy estamos presentes. Oro para que nos des una visión, como lo escribe Rick Warren en su libro, Una vida con propósito. Dios no existe para cumplir mis sueños. Yo existo para cumplir el sueño de Dios. Sé que has sido bueno, Señor. En todo tiempo tú has sido bueno para nosotros. Has sido compasivo, misericordioso. Tú has sido bueno, un buen Padre. Has sido nuestro protector, el proveedor de todo lo que hemos necesitado. Aún, Señor, has cumplido mis anhelos, mis sueños. Pero también esperas de nosotros la disposición que hubo en el profeta Isaías, la disposición que hubo en Pablo al convertirse. Cuando llamaste a Pedro y le dijiste que dejara las redes, y dice que en aquel instante las dejó y te siguió. Tú esperas de nosotros también la disposición. Ese es el camino que tú quieres que sigamos, que podamos ser luz donde quiera que estemos, que seamos la respuesta a la necesidad de alguien más, que podamos dar un abrazo, una palabra, un consuelo, un consejo, Señor, que pueda ser la respuesta de alguien. Permítenos ser luz donde quiera que estemos, en la universidad, en el colegio, en nuestro trabajo, en la empresa, donde quiera que vayamos, Señor, podamos ser la luz que cada persona necesita. Levante sus manos y dile: Señor, aquí estoy, con mi condición, con mis defectos, con mis virtudes, pero aquí estoy. Si yo puedo seguir siendo útil, quiero que lo hagas. Quiero que me uses. Quiero que nos indiques el camino que necesitamos seguir. Dame tu visión. Dame tu misión para hacerla. Que mi vida tenga propósito. No quiero una vida vacía. No quiero una vida llena de egoísmo, Señor. Quiero una vida que pueda ser útil. Una vida que pueda ser provechosa, Señor, donde quiera que vayamos. Úsanos en esta noche a cada uno de nosotros, que tan útil aún podemos seguir siendo para ti. Úsanos, Señor. Te doy gracias, maravilloso Dios. Te doy gracias, mi Señor. Te doy gracias, mi Dios. Te adoramos, Señor.